Hay momentos en la vida en los que el silencio de un hombre dice más que 1000 palabras. No hace falta gritar, no hace falta discutir. Basta con alejarse. Y en ese gesto, aparentemente simple pero profundamente disruptivo, ocurre algo que muy pocos hombres entienden. Una mujer no queda indiferente, aunque lo parezca. No es solo que note su ausencia, es que se activa en ella una reacción en cadena, emocional, psicológica, visceral. Durante años, se nos ha hecho creer que cuando un hombre se va, la mujer sigue adelante sin mirar atrás. Pero eso es una ilusión. La verdad es otra. Cuando tú te retiras con dignidad, sin rogar, sin drama, despiertas en ella un proceso interno que desarma su seguridad, su orgullo y su percepción de control. Es entonces cuando comienza el verdadero juego silencioso entre el desapego y el deseo, entre la pérdida y el valor. Este vídeo no es una guía para manipular, ni un truco para jugar con sentimientos. Es una mirada profunda, real y psicológica sobre lo que realmente siente una mujer cuando dejas de estar disponible. Hoy vas a descubrir las 9 emociones que se desatan en su interior, desde el shock inicial, el golpe a su ego, hasta el arrepentimiento silencioso que llega demasiado tarde. Si este vídeo resonó contigo, si en algún momento sentiste que entendías algo que antes no veías con claridad, entonces no te vayas sin suscribirte. Aquí no solo hablamos de relaciones. Hablamos de consciencia, de valor personal, de ese poder silencioso que tienes cuando decides no perseguir lo que no te merece. Cada semana compartimos contenido que no solo informa, sino que transforma. Y créeme, lo que viene es aún más profundo. Comparte este vídeo con alguien que necesite despertar. Porque a veces, una sola frase puede cambiar una perspectiva, o una vida entera. Suscríbete, activa la campanita, y prepárate. Esto apenas comienza. Quédate hasta el final, porque si aprendes a entender este proceso, no solo sabrás cuándo alejarte, sino también cómo tu ausencia puede convertirse en tu presencia más poderosa. 1. Shock y negación. Hay momentos en la vida de una mujer en los que todo parece estar bajo control. Ella cree conocer las reglas del juego, anticipar los movimientos, leer cada gesto, cada silencio, como si tuviera un mapa completo del alma masculina. Se siente segura, incluso cuando él se aleja temporalmente, porque en el fondo confía en que siempre regresará. Esa idea, a veces inconsciente, a veces alimentada por la experiencia, se convierte en una especie de ley no escrita. Él puede irse, pero nunca se irá del todo. Y entonces ocurre lo impensable. Ese hombre, del que pensaba tener el dominio emocional, desaparece sin explicaciones, sin rodeos, sin amenazas ni promesas. Simplemente se va. Y en ese instante, lo primero que se activa no es la tristeza, ni la rabia, ni el deseo de venganza, sino algo mucho más profundo y desconcertante: el shock. Es una sensación que no se puede nombrar fácilmente. No es solo que él ya no esté, sino que lo que ella creía saber ya no sirve. La realidad la enfrenta con algo que no estaba preparada para asumir. Por primera vez, no tiene el control. Esa desaparición repentina quiebra la narrativa que había construido en su mente. Esa historia donde ella tenía siempre la última palabra, donde él era predecible, repetitivo, emocionalmente dependiente. En los días que siguen, la negación se convierte en una especie de refugio. Ella comienza a buscar explicaciones que suavicen el golpe. Seguro está molesto, quiere que lo persiga, solo necesita tiempo, está probando mi reacción. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que su mente no puede aceptar la pérdida de control. No está dolida solo por la ausencia del hombre, sino por la fractura de su propia identidad. Esa versión de sí misma que era siempre deseada, siempre elegida, siempre por encima. Empieza a revisar compulsivamente el teléfono. Abre conversaciones antiguas. Mira su última conexión. Sube historias a redes sociales solo para ver si él las ve. Se pregunta si está con otra, si realmente se fue o si todo es parte de un juego. Pero el silencio se prolonga. Y ese silencio pesa, porque no hay palabras que curen lo que se rompe cuando se cae una ilusión de poder. Lo más irónico es que muchas veces, antes de que él se fuera, ella deseó que se alejara. Le dijo que no lo necesitaba, que estaba cansada, que podía continuar sin él. Lo empujó emocionalmente a la puerta, segura de que él jamás cruzaría el umbral. Pero ahora,
En la ausencia real, descubre que no era tan fuerte como creía, ni tan independiente como proclamaba. Y esa realización duele de una manera distinta, no como una herida abierta, sino como una verdad incómoda que no puede ignorar. El shock se transforma poco a poco en una ansiedad silenciosa. Ella empieza a sentir que algo en su interior está desequilibrado. No logra concentrarse. Se irrita con facilidad. Su mundo, antes organizado en torno a la certeza de ser elegida, comienza a temblar. Y aún no lo sabe, pero esta es solo la primera fase de un proceso mucho más profundo. Porque cuando un hombre se aleja de verdad, no solo se lleva su presencia, también deja al descubierto los vacíos emocionales que el ego había logrado maquillar durante tanto tiempo. 2. Dolor y confusión. Después del impacto inicial, cuando el silencio se prolonga y el tiempo comienza a pesar, aparece un dolor sordo, constante, casi inexplicable. No es solo la ausencia del otro. No es simplemente que él ya no esté. Es algo más profundo, más íntimo, más perturbador. Es la sensación de haber perdido el control sobre algo que creía tener en sus manos. Es como despertar en medio de una casa conocida, pero que de pronto se siente ajena. Todo está donde siempre estuvo, pero nada es igual. Ella, que había aprendido a manejar la atención masculina con cierta facilidad, que sabía cuando un hombre volvería, que podía leer cada reacción con precisión quirúrgica, ahora se encuentra ante lo inesperado. Él no vuelve. Y eso duele. Duele porque rompe la narrativa que había construido sobre sí misma, sobre su poder de atracción, sobre su capacidad para mantener a alguien emocionalmente atado. Duele porque el silencio de él no es indiferente, es determinante. No es una pausa, es una retirada. Y esa retirada resuena en cada rincón de su ego como una verdad incómoda. Él ha decidido alejarse. Sin juegos, sin vueltas. Y es en ese momento cuando la mente comienza a girar en círculos. Cada palabra que dijo, cada gesto, cada silencio es analizado una y otra vez como si pudiera encontrar en ellos una clave escondida, una explicación, una puerta de regreso. Se pregunta si fue demasiado dura, demasiado fría, demasiado impredecible. O si, por el contrario, fue tan transparente que perdió el misterio. Las dudas la consumen. Y esa confusión se mezcla con una punzada de nostalgia que aparece cuando menos lo espera. Al escuchar una canción, al ver una fotografía vieja, al caminar por ese lugar donde una vez rieron juntos. Él ya no está, pero su ausencia lo llena todo. Intenta mantener la dignidad, pero las emociones la traicionan. Mira el teléfono esperando una notificación que no llega. Publica cosas en redes sociales, no para expresarse, sino para provocar, para llamar su atención de manera indirecta, para recordarle, y recordarse, que aún existe. Algunos días quiere escribirle, otros días quiere olvidarlo por completo. La ambivalencia la destroza porque no sabe si desea que él regrese o si quiere demostrar que puede vivir sin él. El orgullo lucha con el vacío. Y en medio de esa batalla, su mundo interior se tambalea. En ocasiones, busca reemplazos, hombres que la halaguen, que la inviten, que la hagan sentir deseada, aunque solo sea por unas horas. Pero por dentro lo sabe, no está buscando compañía, está buscando anestesia. Una forma rápida y superficial de calmar un dolor profundo. Una estrategia inconsciente para no enfrentarse a la realidad, que él se fue. Que él no necesita verla llorar para estar decidido. Que no dejó la puerta entreabierta. Y eso, más que cualquier otra cosa, la desestabiliza. Porque cuando un hombre realmente se aleja, no como parte de un juego, sino como una declaración silenciosa de independencia emocional, algo se rompe. No solo en la historia que compartieron, sino en la imagen que ella tenía de sí misma. Ya no se trata solo de extrañar al otro. Se trata de encontrarse con una parte de ella que no conocía, vulnerable, confusa, y por momentos, desesperada. Es una caída libre sin saber si hay red debajo. Y sin embargo, en medio del caos emocional, algo empieza a emerger. Todavía es tenue, apenas perceptible, pero está ahí. Una voz interna que empieza a cuestionar no al otro, sino a sí misma. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué su felicidad dependía tanto de una validación externa? ¿Qué parte de su historia personal había proyectado en ese hombre? El dolor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de revelar verdades que nunca quisimos ver.
Y en esa revelación incómoda, aunque ella aún no lo sepa, comienza el proceso de transformación. Pero por ahora, solo siente que se está desmoronando, que nada tiene sentido, que todo lo que pensó que sabía sobre el amor, sobre los hombres, sobre el poder emocional, se está reescribiendo con sangre. Es el momento más frágil, el más humano, y también, sin saberlo, el más revelador. 3. Confianza falsa y distracción emocional, la ilusión de haber superado. Después del impacto inicial, cuando el orgullo todavía arde y el silencio comienza a instalarse, surge una fase que, aunque parezca de fuerza, en realidad es una de las más frágiles emocionalmente. El intento de convencerse de que ya ha superado todo. No porque lo haya hecho, sino porque necesita creerlo para no derrumbarse. Ella empieza a repetir en voz baja, y también en voz alta, frases que parecen empoderadas pero que, en el fondo, son escudos emocionales. Estoy mejor sin él. No valía la pena. Ya no significa nada para mí. Son palabras con filo, pero no con verdad, porque no nacen de la calma interior, sino del ruido mental. Y es que cuando se está herida, muchas veces lo primero que intentamos hacer no es sanar, sino huir de lo que sentimos. Así, comienza la actuación. Una coreografía cuidadosamente diseñada para demostrar al mundo, a sus amigas, a sí misma, que ha vuelto a ser feliz. Cambia su apariencia, se expone en redes con nuevas fotos, nuevas compañías, nuevas experiencias. Historias en la playa, selfies con amigos, frases sobre independencia emocional, música de mujeres fuertes. Pero si prestas atención, notarás un patrón. No es espontáneo, es forzado. No es libertad, es un disfraz. Cada sonrisa publicada, cada salida improvisada, cada encuentro superficial con alguien más, no son actos de gozo real, sino mecanismos de defensa. Es como si intentara llenar un vacío con ruido, como si buscara enterrar sus emociones bajo una avalancha de estímulos. Porque cuando estás distraída, no piensas. Y cuando no piensas, no sientes. Pero ese alivio es temporal, y el dolor que no se siente, se acumula. En las noches solas, cuando el celular permanece en silencio, cuando el espejo refleja más de lo que quisiera ver, esa confianza artificial empieza a desmoronarse. Los recuerdos que creía haber enterrado regresan en forma de olores, de canciones, de palabras que alguien más dice sin querer. Y entonces surge la contradicción más difícil de aceptar. ¿Cómo es posible que aún lo extrañe, si ya me juré que lo había superado? Este es el momento más peligroso del duelo emocional, no el dolor claro, sino la duda que lo enmascara. No el llanto, sino el vacío. Porque ahí, entre el personaje que muestra y la mujer que realmente siente, hay una grieta que empieza a crecer. Y mientras más intenta aparentar seguridad, más se aleja de la posibilidad de sanar. Sin embargo, esta fase también tiene sentido. Es un campo de batalla interior donde se empieza a definir algo profundo, que la verdadera fortaleza no consiste en negar lo que duele, sino en atreverse a sentirlo sin perderte en ello. Que no hay victoria en aparentar indiferencia, si por dentro sigues cargando la herida. Que la sanación no se encuentra en los brazos de otro, sino en el reencuentro contigo misma. Y aunque ella aún no esté lista para admitirlo, este es el inicio de un proceso real. Porque toda transformación verdadera comienza en el instante en que dejamos de fingir. 4. Curiosidad y frustración. Con el paso del tiempo, cuando la ausencia deja de ser momentánea y comienza a sentirse como algo permanente, algo cambia profundamente en su interior. Al principio, la distancia parecía un juego más, una estrategia conocida, casi predecible. Estabas segura de que volverías, como tantos otros, arrastrando los pies en busca de una segunda oportunidad. Pero esta vez no sucede así. Esta vez, tú simplemente desapareces, sin drama, sin reclamos, sin una última palabra. Y eso, aunque no lo admita en voz alta, la desconcierta profundamente. Entonces, lo que empieza como una simple curiosidad, casi trivial, va transformándose, poco a poco, en una necesidad cada vez más difícil de ignorar. Comienza a mirar tus redes sociales sin interactuar. Revisa tus publicaciones antiguas, busca pistas de tu estado actual, esperando encontrar alguna señal, cualquier indicio de que aún estás ahí, de que no la has olvidado. Pero lo único que encuentra es silencio. Un silencio frío, elegante, absoluto.
Y eso le pesa mucho más que cualquier palabra dura que hubieras podido decir. La curiosidad se mezcla con una sensación creciente de frustración. No entiende qué está pasando, por qué tú no estás haciendo lo que todos hacían. No hay mensajes a las 3 de la mañana, no hay intentos de reencuentro, no hay súplicas disfrazadas de orgullo herido. Solo hay vacío. Un vacío que no esperaba. Un vacío que no sabe llenar. Entonces surgen las preguntas, esas que nunca quiso formular. ¿Realmente te has ido? ¿De verdad estás viviendo sin ella, sin mirar atrás? La idea le resulta insoportable, pero al mismo tiempo imposible de negar. Y cuanto más intenta mantener el control, más se da cuenta de que ya no lo tiene. Esa seguridad que solía sentir, la certeza de que tú estarías ahí esperando, sin importar cuánto tiempo pasara, se ha desvanecido. En ese momento, empieza a buscar respuestas fuera de sí misma. Habla con amigas, se interesa por ti a través de conocidos comunes, lanza indirectas disfrazadas de bromas. Pero por dentro, lo que siente es una mezcla confusa de rabia, dolor y desconcierto. Porque tú no estás cumpliendo con el rol que ella había asignado para ti. Porque al marcharte de forma digna y silenciosa, tú no solo te has ido, tú has roto una estructura emocional que ella creía tener bajo control. Y lo más desconcertante no es tu ausencia, sino lo que esa ausencia revela, que ella no era tan indispensable como pensaba. Que tú también tienes un mundo propio, una vida que sigue sin ella. Y eso, aunque nunca lo confiese, le duele más que cualquier abandono evidente. Porque hay una humillación silenciosa en ser olvidada por quien un día te miró como si fueras única. Ahora, cada día que pasa sin noticias tuyas es una batalla entre el orgullo y la ansiedad, entre el deseo de mantener la compostura y la necesidad de saber de ti. Se dice a sí misma que está bien, que ha seguido adelante, pero en el fondo de su alma hay un eco constante que le recuerda lo contrario. Porque el verdadero poder de un hombre no está en las palabras que dice cuando se va, sino en el silencio que deja cuando ya no está dispuesto a regresar. Y ese silencio, si se mantiene el tiempo suficiente, puede convertirse en una presencia más fuerte que cualquier promesa rota. 5. Aparición de la duda. Cuando el corazón comienza a hablar en silencio. Llega un momento en el que la armadura emocional comienza a agrietarse. No ocurre de golpe, no hay una revelación dramática ni lágrimas repentinas frente al espejo. Es más bien un proceso silencioso, casi invisible, donde lo que antes se negaba con fuerza empieza a filtrarse lentamente por las rendijas del alma. Así es como aparece la duda, no como una idea racional, sino como una sensación persistente que incomoda sin avisar. Ella, que durante días o semanas había caminado con una seguridad fabricada, empieza a sentir un leve temblor bajo sus pies. Ya no le resulta tan fácil sostener el personaje de la mujer fuerte e indiferente. Ya no se ríe con tanta soltura ni responde los mensajes con el mismo entusiasmo. Hay algo que la distrae, que la llama desde dentro, y ese algo eres tú. No porque te extrañe en la superficie, sino porque te recuerda en lo más profundo. Una canción en la radio, ese aroma inconfundible que alguna vez llevaste, una notificación que no es tuya pero que por un segundo le acelera el corazón. Son pequeñas cosas que no parecen importantes, pero que abren puertas que ella creía haber cerrado. Entonces comienza la tormenta interna. Los recuerdos que había evitado regresan, más vivos y nítidos que nunca. No se trata de nostalgia superficial, sino de momentos que calaron hondo, de gestos, de miradas, de silencios compartidos que ahora parecen imposibles de replicar. Y lo peor no es recordar. Lo peor es que, con cada memoria, también regresa una pregunta. ¿Y si me equivoqué? No lo dice en voz alta, ni siquiera se lo confiesa a sus amigas, pero empieza a escuchar esa voz interna que cuestiona todo. ¿Fue una decisión tomada con claridad o una reacción impulsiva? ¿Fue valentía o una forma de protegerse del miedo a ser vulnerable? ¿De verdad estabas equivocado tú? ¿O fue ella quien no supo ver lo que tenía? En este punto, incluso los intentos de seguir adelante pierden sentido. Las nuevas citas, las conversaciones con otros hombres, los coqueteos casuales, todo eso que antes le servía como distracción ahora se siente vacío, mecánico. Porque no importa cuán atractiva sea la compañía, si no hay conexión real. Y tú, sin quererlo, te conviertes en el estándar emocional con el que todo es comparado. Ningún abrazo le sabe igual, ninguna conversación le llega tan hondo.
Ningún beso despierta lo mismo. Es aquí donde surge una de las batallas internas más duras, la que se libra entre el ego y el corazón. Su mente le dice que debe mantenerse firme, que no puede volver atrás, que ceder sería una derrota. Pero su corazón, su corazón calla. Y en ese silencio, empieza a hablar con más fuerza que nunca. Porque ya no se trata solo de ti. Se trata de lo que ella siente cuando piensa en ti. De lo que perdió, y de lo que aún no ha podido reemplazar. Esa duda se convierte en sombra. Una sombra suave, persistente, que la acompaña en cada paso. No le impide seguir, pero le recuerda constantemente que tal vez, solo tal vez, se equivocó al dejarte ir. Que quizá tú no eras el problema, sino la excepción. Que no todos los vínculos son reemplazables. Que algunas conexiones, por más que duelan, valen la pena ser entendidas antes que olvidadas. Y aunque aún no lo admita, esa sombra será el principio de una nueva verdad. Porque nadie puede crecer de verdad hasta que se atreve a mirar hacia adentro y escuchar lo que su alma lleva tiempo intentando decir. 6. El peso del arrepentimiento. Cuando ya es demasiado tarde para fingir. Después de la duda viene algo más silencioso, más íntimo, más difícil de confesar incluso ante uno mismo. El arrepentimiento. No llega como una tormenta. No hay gritos, ni lágrimas teatrales, ni súplicas al cielo. Llega como una llovizna persistente, como una humedad invisible que se cuela por cada rendija del alma hasta empapar por completo. Y una vez que entra, ya no hay forma de ignorarla. Al principio es solo una frase que cruza fugazmente su mente. Tal vez perdí algo que valía la pena. Luego, esa frase empieza a repetirse en los momentos de mayor quietud, justo cuando ya no hay distracciones, cuando el mundo exterior se apaga y solo queda el eco de lo que fue. Entonces, el tal vez se convierte en seguramente, y el valía la pena se convierte en era único. Es en esta etapa cuando ella empieza a verte con otros ojos. Ya no desde el filtro de la rabia o del orgullo herido, sino desde la honestidad que solo se permite en soledad. Recuerda tu manera de cuidarla sin invadir, tu capacidad de escuchar lo que ni ella sabía cómo decir. Recuerda cómo estabas allí cuando nadie más supo quedarse. Y de repente, esos detalles que antes pasaban desapercibidos se vuelven gigantes. Monumentos de lo que ya no está. Y no se trata solo de extrañarte. No es una nostalgia vacía ni una recaída emocional. Es más profundo. Es el reconocimiento doloroso de que quizá, sin quererlo, dejó ir algo verdadero. Que tú, con tus fallas, con tus silencios, con tus propias luchas, fuiste una presencia real en un mundo lleno de apariencias. Fuiste coherente, fuiste leal, fuiste vulnerable, y ella no supo valorarlo en su momento. Este tipo de arrepentimiento no se grita, porque viene cargado de orgullo herido. Se siente en el cuerpo, en el pecho, como un peso sutil que no se puede quitar. En la garganta, como un nudo que aparece sin razón. En las noches largas, cuando intenta dormir pero la mente no para de mostrarle escenas pasadas como si fueran películas inacabadas. Y entonces surge la pregunta más difícil de enfrentar. ¿Y si él era el indicado y lo dejé ir por miedo? Ese pensamiento perfora lentamente cualquier defensa. Porque ya no se trata de ti como pareja, como amante, como presencia. Se trata de lo que tu ausencia le revela sobre sí misma. Que quizá actuó desde el ego, desde una falsa sensación de poder, desde la necesidad de demostrar algo, y no desde el amor. Que quizás no estaba tan fuerte como creía. Que en su intento de protegerse, se hizo daño a sí misma. Lo más difícil de todo esto es que tal vez nunca lo diga. No te llamará. No escribirá. No lo contará siquiera a sus amigas. Porque admitirlo implicaría reconocer que se equivocó. Y a veces, para algunas personas, esa admisión duele más que la propia pérdida. Pero tú lo sentirás. Lo verás en la forma en que ya no publica como antes, en cómo evita los lugares donde podrían cruzarse, en el brillo ausente de alguien que se dio cuenta de que dejó ir algo valioso, y lo entendió demasiado tarde. El verdadero arrepentimiento no siempre viene con disculpas. A veces, llega en forma de silencio, de miradas perdidas, de noches sin sueño. Y tú, aunque ya no estés allí, seguirás viviendo en ese rincón de su memoria donde se guardan las decisiones que no se pueden deshacer. Porque cuando una mujer se da cuenta de que tuvo en sus manos a un hombre que la amó de verdad,
sin juegos, sin máscaras, sin condiciones, y lo dejó ir, ese dolor no desaparece. Se transforma. Y la acompaña como una sombra, no para castigarla, sino para recordarle todo lo que no supo cuidar cuando tuvo la oportunidad. 7. La lucha interna. ¿Me estoy defendiendo? ¿O realmente estoy sanando? Cuando todo se calma por fuera, cuando ya no hay discusiones, ni mensajes, ni excusas, es ahí donde comienza el verdadero ruido. El ruido interior. Ella empieza a vivir una batalla silenciosa, que no se nota en sus palabras ni en sus gestos, pero que arde intensamente en su interior. Una parte de ella quiere creer que está bien, que todo fue por su bien, que hizo lo correcto al alejarse. Se repite a sí misma frases como «esto es lo que merezco» o «ya lo superé». Pero, en el fondo, muy en el fondo, hay una duda que crece como una raíz oscura. ¿Me estoy curando de verdad o solo estoy evitando sentir? Este momento marca una grieta en su lógica emocional, porque empieza a reconocer que no todo lo que ha hecho en nombre de la sanación es auténtico. Muchas de sus acciones, salir con otras personas, sonreír en fotos, ignorar tus mensajes, fingir indiferencia, no nacen desde la paz, sino desde el miedo. Miedo a parecer débil. Miedo a necesitarte. Miedo a admitir que, tal vez, aún queda algo sin cerrar. Y ahí surge una contradicción profundamente humana. El deseo de sanar mezclado con el impulso de defenderse. Y lo más desconcertante es que ambas cosas pueden coexistir. Porque sanar, para muchos, empieza como una forma de protección. Como un escudo que impide que el dolor entre de nuevo. Pero ese escudo, si no se suelta a tiempo, también impide que la verdad salga. Y la verdad, por más incómoda que sea, es la única puerta hacia la liberación emocional. Ella empieza a darse cuenta de que las emociones que intenta controlar, el enojo, la nostalgia, el arrepentimiento, la culpa, no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se hacen más fuertes en el silencio. Se disfrazan. Se camuflan en forma de indiferencia, de orgullo, de racionalización. Y cada vez que se dice a sí misma que ya no siente nada, en realidad está sintiendo todo, pero sin admitirlo. Es en este punto donde muchas mujeres enfrentan una decisión crucial: seguir defendiéndose detrás de una imagen de fortaleza, o atreverse a mirar dentro, aunque lo que encuentren ahí duela. Porque sanar de verdad no es lucir bien ante el mundo. No es probar que uno puede sola. Sanar es romperse, mirarse con honestidad brutal, y aceptar que uno también falló, también amó, también se apegó. Y cuando esa verdad se acepta, sin excusas, sin máscaras, ocurre algo poderoso. Ya no se trata de olvidar al otro, ni de ganar emocionalmente. Se trata de volver a uno mismo, de reconstruirse desde un lugar más maduro, más consciente, más libre. Porque solo quien atraviesa su oscuridad sin huir de ella, puede encontrar luz genuina al otro lado. 8. La guerra entre el orgullo y el corazón. Hay momentos en los que una mujer no sabe si lo que duele más es la ausencia del otro, o el conflicto interno que esa ausencia ha provocado. Porque después del silencio, después de la negación y de los intentos por distraerse, llega una etapa mucho más compleja. La batalla silenciosa entre su orgullo y su corazón. Una guerra que no se libra con gritos ni lágrimas, sino con pensamientos contradictorios, noches sin dormir y silencios que pesan más que 1000 palabras. Por un lado, su orgullo le exige mantener la distancia. Le recuerda todas las razones por las que se alejó, todas las veces que se sintió incomprendida, todas las promesas que él no cumplió. Le dice que dar el primer paso sería perder dignidad, que un mensaje, una llamada, una pequeña señal de debilidad sería traicionar su decisión. Su orgullo la viste de fuerza, la impulsa a seguir adelante como si nada pasara, como si no sintiera. Pero su corazón no tiene lógica, ni estrategia. Solo recuerda los momentos en que se sintió vista, cuidada, abrazada en silencio. Recuerda cómo él la conocía sin que ella tuviera que explicar nada. No le importa el quien tuvo la culpa, ni qué pasó exactamente. Solo extraña, solo anhela, solo quiere volver, aunque sea por un momento, a ese lugar donde todo parecía tener sentido. Entonces aparece el verdadero conflicto. No quiere buscarlo, pero tampoco soporta la idea de que él ya no piense en ella. No quiere enviar ese mensaje, pero revisa cada notificación esperando que sea él.
Publica cosas esperando que las vea, pero si lo hace, finge que no le importa. No quiere hablar, pero tampoco quiere ser olvidada. Y ahí, en ese punto exacto, comienza una de las luchas emocionales más desgastantes. Porque ninguna de las dos partes, el orgullo ni el corazón, tiene toda la razón. Y mientras una le grita que se mantenga firme, la otra le susurra que tal vez, solo tal vez, aún hay algo que salvar. Se siente atrapada en una contradicción. Quiere ser fuerte, pero extraña. Quiere seguir adelante, pero algo dentro de ella se quedó atrás. Lo más difícil es que esta guerra se libra en silencio. Nadie más la ve. A los ojos del mundo, ella está bien. Sonríe, trabaja, sale, vive. Pero por dentro, cada día se pregunta si él la extraña, si la piensa, si alguna vez se arrepintió. Y en el fondo, desea que sí. Que aún haya un rincón en su memoria donde ella siga siendo especial. Este momento es, sin duda, una encrucijada. Porque no se trata solo de una relación rota, sino de una identidad en construcción. ¿Soy la mujer que se respeta y no mira atrás? ¿O soy la mujer valiente que arriesga el corazón una vez más? No hay respuestas fáciles, pero de esta batalla saldrá una versión nueva de ella. Más consciente, más completa. Quizá no vuelva a buscarlo. Quizá él nunca regrese. Pero una cosa es segura. Después de esta guerra interna, ella ya no será la misma. Y eso, aunque duela, también es evolución. 9. El inicio de la sanación, o la repetición del mismo patrón. Después del caos emocional, del silencio abrumador, del orgullo herido y de las dudas persistentes, llega un momento en el que ella decide mirar hacia adelante. O al menos, eso cree. Se dice a sí misma que ha cerrado un ciclo, que ha aprendido la lección, que está lista para comenzar de nuevo. Y entonces, aparece alguien más. Un nuevo rostro, una nueva voz, una nueva oportunidad. Aparentemente, las conversaciones fluyen. Las risas regresan. El teléfono vuelve a sonar con frecuencia. Él parece atento, diferente, incluso reparador. Y ella, que venía rota por dentro, comienza a ilusionarse con la idea de que quizás el amor aún es posible. Que esta vez será distinto. Que esta vez no repetirá los errores del pasado. Pero el alma no miente. Porque, en el fondo, algo no encaja. Por mucho que se esfuerce en construir algo nuevo, hay una parte de ella que sigue atada al ayer. En medio de una cita, una palabra le recuerda a ti. En una caricia, extraña la manera en que tú la tocabas. En una conversación, busca tus silencios. Y se da cuenta de algo inquietante. No está completamente aquí. Su cuerpo puede estar presente, pero su mente, su corazón, su energía, siguen atrapados en lo que fue y no terminó del todo. Entonces, surgen dos caminos, sanar o repetir. Sanar implica detenerse, mirar hacia adentro con valentía, aceptar que aún hay heridas abiertas, que aún duele, que aún hay memorias que necesitan ser comprendidas y no solo enterradas. Sanar significa vivir el duelo con honestidad, aunque eso implique estar sola por un tiempo. Llorar lo no llorado, nombrar lo que se evitó, y poco a poco, soltar de verdad. Pero repetir es mucho más fácil. Implica lanzarse de nuevo al juego, sin haber limpiado el tablero. Requiere menos reflexión, pero cobra un precio alto. Volver a vivir lo mismo, una y otra vez, con diferentes nombres, diferentes rostros, pero con el mismo vacío. Porque cuando no sanas desde dentro, buscas fuera lo que solo puedes darte tú misma, paz. Este momento es una encrucijada. Ella lo siente, aunque no lo diga. Sabe que este nuevo comienzo puede ser la puerta a su renacimiento, o la repetición de un patrón que la consume en silencio. Y aunque todos le digan que avance, que olvide, que la vida sigue, hay una voz muy tenue dentro de ella que le pide algo distinto. Detenerse, sentir y decidir con conciencia. Porque no se trata de reemplazar a alguien. Se trata de reencontrarse con una versión de sí misma que no dependa del otro para sentirse amada. Ahí empieza la verdadera sanación. Ahí termina el ciclo. Este vídeo no pretende enseñar a manipular, ni a jugar con las emociones ajenas. Todo lo contrario. Aquí hablamos de conciencia, de dignidad y de una verdad que, aunque duela, libera. A veces, lo más poderoso que puedes hacer
es alejarte. No para herir, no para castigar, sino para recordarte y recordarle al otro que tu presencia no es garantizada, que tu valor no depende de ser elegido, y que tu amor no se entrega por miedo a la soledad, sino desde la libertad de quien ya se eligió a sí mismo. Retirarse con elegancia no es rendirse. Es permitir que el otro enfrente el vacío que dejó tu ausencia. Y en ese vacío, muchas veces, nace la claridad que nunca surgió en la comodidad de tu entrega constante. Desde mi experiencia, lo más seductor no es quien persigue sin descanso, sino quien sabe cuándo soltar, cuándo callar, y cuándo dejar que el silencio hable por sí solo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar un like, compartirlo con alguien que lo necesite, y suscribirte para no perderte los próximos vídeos, donde seguiremos explorando las verdades incómodas que nadie dice, pero que todos sentimos. Gracias por estar aquí. Tú mereces amor, sí, pero primero, mereces el tuyo.